La clase pasada hablamos sobre membrana celular, su importancia y sus propiedades. El día de hoy vamos a hablar sobre el citoplasma. Como verán ustedes, el citoplasma está situado entre la membrana y el núcleo. Todo ese gran campo celeste que están observando es el citoplasma. Está formado por dos componentes, que son el citosol y los organelos citoplasmáticos. Primeramente vamos a hablar sobre el citosol. El citosol, llamado matriz citoplasmática o hialoplasma, aquí es donde se desarrolla la mayoría de reacciones químicas y está conformado por agua, iones, aminoácidos, carbohidratos, lípidos, enzimas, vitaminas, etc. ¿Qué encontramos en el citosol? Bien, aquí encontramos el citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Como su nombre lo dice, es un componente del citosol y viene a ser el esqueleto interno de la célula. Es el que mantiene la forma celular, el que facilita la movilidad de la célula en el tráfico intracelular y división celular. El citoesqueleto está formado por tres componentes importantísimos. ¿Cuáles son? Los microfilamentos, los filamentos intermedios y los túbulos. Veamos primeramente los microfilamentos y su importancia. Los microfilamentos están formados principalmente por la proteína actina. La actina es una proteína que participa en estos tres bioelementos muy importantísimos de la célula. La actina son filamentos delgados bastante abundantes. Son finas fibras de proteínas y también pueden llevar a cabo movimientos celulares, incluyendo desplazamientos, contracciones, etcétera, etcétera. La actina es una proteína que forma los microfilamentos, uno de los tres componentes fundamentales del citoesqueleto de las células eucariotas. Bien, vean el tamaño. El tamaño es de 7 nanómetros. Mucho cuidado. Y los microfilamentos se ven los monómeros de actina, claramente en el dibujo. ¿Cuál será la función de los microfilamentos? Su función es darle la estabilidad a la célula y también le dan la estructura y el movimiento interno de la célula. Todas estas propiedades del citoplasma se deben a la actina como proteína más importante. Los microfilamentos son los más delgados y están formados por muchos monómeros, como están viendo ustedes ahí en la figura, ¿no? Varios monómeros unidos de una proteína llamada actina. Muy bien, no olvidemos que la actina y la miosina permiten la contracción muscular y también van a intervenir en la división celular. ¿Ok? No olvidemos, la actina y miosina participan en los músculos, ¿no? En las actividades, en la flexión de un músculo y en la extensión. Y también participan en la división celular, en el proceso de la mitosis celular, ¿no? Esa es la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase. En ese proceso participa la actina. Muy bien, pasamos entonces al segundo filamento, que son los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios cumplen una función básicamente
estructural. Es una base del sistema esquelético, los filamentos intermedios. Y por último, tenemos, antes de pasar a los microtúbulos, vemos las dimensiones de los filamentos intermedios entre 8 y 12 nanómetros, las subunidades fibrosas, cómo están conformadas, vean el esquema, ya la forma cilíndrica que presentan los filamentos intermedios y la subunidad fibrosa. Y pasamos al tercero, que son los microtúbulos. Vean bien el esquema. Están compuestos por proteínas, de las cuales la tubulina es la más abundante. Están formados por moléculas de tubulina. Mucho cuidado. La tubulina es la molécula de la proteína más importante de los microtúbulos. Un microtúbulo está formado de 13 protofilamentos paralelos. Mucho cuidado. 13 protofilamentos paralelos. Ahí están en el esquema. Vean, un dímero de tubulina está formado una beta monómetro de tubulina y una beta monómetro de tubulina, ¿no? Beta y alfa monómero de tubulina, y ambos forman un dímero de tubulina y forman el microtúbulo, ¿ya? Mucho cuidado, entonces, los microtúbulos son compuestos por proteínas. La tubulina es la más importante. Están formados por moléculas de tubulina. Un microtúbulo consta de 13 protofilamentos paralelos que forman un cilindro hueco. Desempeñan múltiples funciones en la célula eucariota. ¿Cuáles son las funciones más importantes de los microtúbulos? Intervienen en la forma celular. Nosotros sabemos que las células presentan diferentes formas, cilíndricas, ovaladas, estrelladas, etc. Entonces, estos participan en la forma celular. También son responsables de diversos movimientos celulares, ¿no? Incluyendo la forma de locomoción, cómo por ejemplo los glóbulos blancos, cómo se trasladan de un lugar a otro, ¿no? El transporte intracelular de vesículas, por ejemplo, también participa. En los protozoarios, por ejemplo, los protozoos, vemos cómo las vesículas digestivas, las vesículas alimenticias, excrementicias, todo ese movimiento es debido a los microtúbulos, ¿no? En cualquier movimiento citoplasmático están presentes los microtúbulos. Como vemos, pues, los microtúbulos son los principales componentes del citoesqueleto de las células eucariotas. Pueden encontrarse dispersos por todo el citoplasma, o bien formar estructuras estables como cilios y flagelos. Estos son los cilios, ¿no? Los cilios son órganos de locomoción de los protozoarios, ¿no? El paramecium, por ejemplo, es un protozoario unicelular que su movimiento se debe justamente a la vibración de esas pestañas vibráctiles o cilios, pues los cilios son microtúbulos. Y flagelos son también los protozoarios. Hay protozoarios que presentan, todos los protozoarios se movilizan mediante flagelos. Son microtúbulos. Bien, chicos, entonces ya terminamos. Hemos visto la parte relacionada a citosol. No olvidemos, aquí encontramos el citoesqueleto, que está formado por los microfilamentos, los filamentos intermedios y los túbulos. No olvidemos eso, las propiedades y funciones de cada uno de ellos dentro del citoplasma. Bien, chicos, pasamos a organelos citoplasmáticos. Observen bien, dice que los organelos citoplasmáticos. Primeramente, los organelos son órganos que se encuentran
en el citoplasma. Y cada uno de ellos tiene una función específica en la célula. Todos ellos tienen funciones específicas, ¿no? Que van a servir para que la célula pueda cumplir con sus funciones vitales, ¿no? Nutrición, relación y reproducción. Muy bien, estos organelos son estructuras similares que cumplen funciones específicas, como lo vuelvo a repetir, cumplen funciones específicas en la célula y se pueden clasificar en si tienen membranas o no. ¿Ya? Vamos a clasificarlo de acuerdo a si tienen membranas o no tienen membranas. Vamos a empezar con los organelos sin membranas. Empezamos con ribosomas. Ahí están los ribosomas. Dice, los ribosomas se originan en el nucleolo. ¿Dónde encontramos el nucleolo? En el interior del núcleo de la célula. ¿Ya? Se originan en el nucleolo y tienen como función la síntesis de proteínas. No olvides. Una pregunta que les voy a dejar. La función de los ribosomas es sintetizar proteínas, ¿ya? Los ribosomas pueden estar libres en el citosol o también asociados al retículo endoplasmático rugoso que están ustedes observando. Bien, ahí están observando los ribosomas, cómo se adhieren al retículo endoplasmático rugoso. No hay que olvidar que el retículo endoplasmático presenta dos partes, rugoso y liso. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces mucho cuidado. Los ribosomas se adhieren al retículo endoplasmático rugoso y otros están alrededor del núcleo o en el citosol. 2. El centriolo. El centriolo es otro organelo sin membrana. Son importantísimos porque participan en la reproducción celular. No olvidemos que los centriolos, alumnos, participan muy activamente en la reproducción de las células. Están formados por microtúbulos. Como verán ustedes ahí, una gran variedad de microtúbulos. Cada célula posee un par de centriolos y cada centriolo está constituido por 27 microtúbulos que se disponen en 9 haces, ¿no? Cada uno con 3 microtúbulos paralelos. Miren bien la figura, ahí están los 9. Si ustedes cuentan, alrededor del cilindro hay 9 haces y cada haz tiene 3 microtúbulos. 3 por 9, 27, ¿no? 27. Los microtúbulos están unidos entre sí, ¿no? Ahí están las uniones amarillitas que están. ¿Ven cómo se disponen? Forma cilíndrica. 9 haces, cada haz 3 microtúbulos. Entonces 3 por 9 son 27. Ya, mucho cuidado con eso. Son 27 microtúbulos que se disponen en 9 haces. Cada uno con 3 microtúbulos paralelos y se forman los 27. Bien, chicos. Pasamos a organelas con una membrana. Mucho cuidado que estos organelos presentan una membrana que los recubre, los protege, ¿ya? ¿Cuál es la primera que hacemos? Son llamadas primeramente citosomas. Presentan una membrana como cubierta. Bien. Tenemos a los lisosomas, por primero. Los lisosomas se originan a partir del aparato de Golgi. Mucho cuidado. Ese es su origen, a partir del aparato de Golgi. Los lisosomas contienen enzimas. Estas pueden ser, mucho cuidado, pueden ser, por ejemplo, las hidrolasas. Las hidrolasas son enzimas que actúan sobre los lípidos. Las hialuronasas, la hialuronasa actúa sobre los glúcidos, por ejemplo. La renina es una enzima que actúa sobre las proteínas, ¿no? Todas estas enzimas la presentan los lisosomas. Todo su interior
está conformado por gran cantidad de enzimas que actúan sobre diferentes sustancias alimenticias, carbohidratos, lípidos, proteínas, etc. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estructura de estos lisosomas? Son corpúsculos, vean, generalmente esféricos. Su forma esférica que tiene, cada lisosoma está envuelto por una membrana y contienen enzimas hidrolíticas con una máxima actividad en pH ácido. Por eso son llamadas hidrolasas ácidas. Mucho cuidado con esa característica de los lisosomas, la cantidad de lisosomas, la cantidad de enzimas que presentan estos organoides citoplasmáticos. La función de los lisosomas. Los lisosomas digieren alimentos incorporados por endocitosis, ¿no? O sea, son alimentos que lo capturan la membrana plasmática, la membrana celular y lo hacen ingresar a su interior. Eso es por endocitosis. También pueden digerir parte de las células por autofagia, ¿ya? O también digieren material extracelular por medio de enzimas que liberan en el medio circundante, ¿cierto? Entonces, los lisosomas se encargan de eso. Para ello todo es digerir, alumno. Digerir cuestiones enzimáticas, son en el organismo, por ejemplo, son muy activos en el citoplasma. Cuando ingresan algún microorganismo, una bacteria, ingresa un virus, los lisosomas lo van a reconocer, inmediatamente lo van a digerir, lo van a envolver y lo van a destruir por las enzimas que contienen. Son como lo que limpian la célula, alumnos, son los barredores de la célula. Son elementos muy defensivos en el interior de la célula. ¿Ya? Entonces los lisosomas tienen esa función, digieren alimentos incorporados, repito, por endocitosis, ¿no? Tienen funciones de autofagia por la cantidad de enzimas que contienen. Muy bien, pasamos ahora a los peroxisomas. Miren, ahí está el esquema de los peroxisomas. Los peroxisomas, vean bien, contienen enzimas oxidativas. Por ejemplo, la catalasa es una enzima bastante oxidativa, ¿ya? Son de forma ovoide, están limitados por una membrana, poseen un diámetro de aproximadamente 0,6 nanómetros y su número va a variar entre 70 y 100 por célula más o menos. Son los peroxisomas, ¿ya? Su función, ¿cuál sería? Participar en la formación y degradación del peróxido de hidrógeno. Vean esa fórmula química, alumnos. Miren, observen bien, ¿ya? ¿Cómo va a participar los peroxisomas? 2 moléculas de H2O2. El H2O2 es el agua oxigenada, es un peróxido, ¿ya? Miren, más oxígeno y está participando una enzima oxidativa que es la catalasa, ¿ven? Esa catalasa va a acelerar esa reacción química y el agua oxigenada o peroxisoma se va a romper y va a formar 2 moléculas de agua más oxígeno, ¿ya? Miren las funciones que tienen la catalasa. Oxidativa, ¿no? La catalasa es una enzima oxidativa que va a romper, ¿no?, al peróxido de hidrógeno y lo va a transformar en agua más oxígeno, ¿ya? Muy bien. Bien, ahí faltó, parece, 2 moléculas de agua más 2 moléculas de oxígeno, ¿no? A ver, 2 por 2, 4 hidrógenos en la primera, 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 hidrógenos en la segunda. Ahí pasamos al oxígeno, 2 por 2, 4 y 2 son 6. Allá tenemos 2 y 2 son 4. 4 oxígenos y allá 4.
Ahí faltaría en la segunda parte de la reacción 2 moléculas de oxígeno. No faltaría el 2 ahí. Ya ustedes lo ponen. Bien, chicos. Otras funciones de los peroxisomas son que participan en la oxidación de los ácidos grasos, también participan en la metabolización del ácido úrico, también en la oxidación de los carbohidratos. Alumnos, la oxidación de un carbohidrato, por ejemplo, la oxidación de la glucosa, si ustedes ven C6H12O6 más la oxidación, más O2, te va a dar como resultado H2O más CO2 más energía en forma de ATP, ¿no? ATP es el adenosín trifosfato, que es la molécula energética que mueve la vida animal. ¿Bien? Muy bien. Los peroxisomas, pasamos entonces ahora a las vacuolas. Miren bien las vacuolas. Las vacuolas se parecen bastante a los lisosomas porque presentan enzimas hidrolíticas. También contienen agua y pueden presentar diversos pigmentos como la antocianina. La antocianina es un pigmento de las células vegetales. Mucho cuidado, que le dan el color rojo, púrpura o azul a las hojas, flores y frutos. La función de las vacuolas es muy importante. Las vacuolas, 1, porque controlan la presión de turgencia del agua en el interior de la célula. También almacenan nutrientes y productos de desecho, ¿no? Esa es la función principal de las vacuolas, almacenar nutrientes, agua, desechos, etc. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Muy bien. Tenemos ahora a las mitocondrias, que son organelas con 2 membranas. Mucho cuidado con las mitocondrias. Miren bien, ¿ya? Son cilíndricas, miren su forma. De forma cilíndrica poseen 2 membranas, una externa permeable a los solutos del citosol y la membrana interna. La membrana interna, vean cómo desarrolla plegamientos hacia la matriz denominada crestas mitocondriales. Miren bien, entre las 2 membranas se ubica el espacio intermembranoso. ¿Ya? Observen bien, en el interior de la matriz mitocondrial es donde se realiza la respiración celular. Mucho cuidado, ¿ya? En la matriz mitocondrial, ahí encontramos también gran cantidad de celulosa. Ahí vean ustedes a la izquierda la fórmula química. C6H12O6 más oxígeno me va a dar agua más dióxido de carbono más adenosín trifosfato. O sea, el ATP es la molécula energética que se produce en el interior de las mitocondrias, ¿no? Por eso decimos que las mitocondrias son los órganos donde se produce la energía. Son como las centrales energéticas en el interior de la célula. La mitocondria tiene que producir energía para que la célula comience a trabajar. Si no hay energía, la célula se muere todo. No hay energía interna, no hay movimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mucho cuidado. Seguimos entonces ahora con los plastidios. Cuando ustedes escuchan plastidios, se les viene a la mente ahí mismo las células vegetales, porque son las únicas que presentan plastidios, ¿eh? Por eso se encuentran en la célula vegetal. Los principales plastidios son los cloroplastos, ya todos lo conocen, ¿no? Los cloroplastos, que son los que participan muy activamente en la fotosíntesis, y le dan el color verde a las plantas. Vean, en su interior presenta la clorofila, ¿ya? La clorofila. Los cloroplastos presentan gránulos membranosos denominados grana. Ahí están las granas. Estos tienen unidades denominadas tilacoides. Estos últimos componentes se incluyen en una matriz homogénea o estroma.
que representa la mayor parte del cloroplasto. Ahí está todo bien claro en ese esquema, ¿ya? ¿Cuál es la función? Los cloroplastos realizan la fotosíntesis. Y los otros pigmentos dan coloración a órganos vegetales, ¿no? Hay una gran cantidad de pigmentos. Lógicamente, en la mayor cantidad se encuentra la clorofila, pero hay también otro pigmento, por ejemplo, el licopeno, un pigmento de color rojo, la xantófila, amarillo, caroteno, anaranjado, ficocianina, un color azul, leucoplastos, son los que almacenan gránulos de almidón, llamados también amiloplastos, ¿no? Por ejemplo, el rocoto, color rojo, porque tiene gran cantidad de pigmento de licopeno, ¿no? La zanahoria, de color anaranjada, por la gran cantidad de caroteno, etc. Tenemos muy bien ahora un sistema de endomembrana, la última que vendría ya. Entonces, este sistema de endomembrana, llamado también sistema vacuolar, está conformado por estructuras membranosas. ¿Qué encontramos acá? ¿Qué organoides? El retículo endoplasmático, ¿ya? Vean bien, el retículo endoplasmático. En las células encontramos dos tipos. El retículo endoplasmático rugoso, también llamado granular, se caracteriza por presentar ribosomas en la cara citosólica. Mucho cuidado. Esta variedad es la más extensa y participa en la síntesis de proteínas. Miren bien, alumnos, el retículo endoplasmático, la gran cantidad de ribosomas que se encuentran adheridos a su pared y participan en la síntesis de proteínas. El otro tipo de retículo es el retículo endoplasmático liso, también llamado agranular, porque carece de gránulo, ¿no? Agranular. No presenta ribosoma, mucho cuidado, no presenta ribosoma y participa en la síntesis de lípidos. Y finalmente tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está relacionado, vean, se relaciona con el retículo endoplasmático y tiene como función modificar las proteínas, clasificarlas y dirigirlas a su destino, a donde la célula necesite esa clase de proteína. ¿Ya? Es muy importante el aparato de Golgi como conductor. ¿Ok? Muy bien. Claro, está formado por sacos aplanados, ¿no es cierto? Ahí está, los sacos aplanados del retículo endoplasmático. Ok, muy bien, chicos. Los lisosomas se generan en aparato de Golgi. ¿Dónde están los lisosomas ahí? ¿Cuáles serían los lisosomas? Claro, ¿no? Ahí están los lisosomas, esos redondelitas, esos redondeados, esos órganos redondeados, son los lisosomas, ¿no? Que tienen una gran cantidad de enzimas hidrolíticas en su interior. Muy bien, chicos. A continuación, las preguntas bastante simples serían las siguientes. 1. ¿Qué tipo de proteínas actúan activamente en los microfilamentos y microtúbulos? Dos proteínas nomás. Dos proteínas. ¿Qué tipo de proteínas actúan activamente en los microfilamentos y microtúbulos? 2. ¿Qué proteínas participan en la contracción muscular? 3. Función de los microtúbulos. 4. Función de los ribosomas. Y 5. Cómo se realiza la respiración celular en el interior de las mitocondrias. Bien, bastante sencillas. 5 preguntas. Muy bien, chicos. Traten de hacerlas rápidas lo más pronto posible y tienen que enviarlas en el transcurso de esta semana. La próxima clase es referente a núcleo. Bien, será hasta la próxima. Tengan todos
muy buenos días. Hasta luego.